Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea quien ministre a nuestros corazones. Gracias, Santo Espíritu de Dios, que ha sido derramado sobre el pueblo de Dios para abrir nuestros ojos, para traer convicción de pecado, para dar fortaleza, Señor, en las luchas, para guiar nuestro camino en la oscuridad, Señor, para prevenirnos de los peligros, para darnos entendimiento de la palabra divina de vida. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, que nos das esperanza, esperanza necesaria para no decaer. Y te ruego, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento, que trabajes en nuestros corazones esta mañana, ministrando a la necesidad de cada uno. En nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios y empezamos el capítulo 12 de primera carta de Pablo a los Corintios. Trata de los dones espirituales y el domingo pasado hablamos del Espíritu Santo. Vamos a hablar de dones espirituales, pero queremos hablar primero del Espíritu Santo. Y este domingo vamos a seguir hablando del Espíritu Santo antes de entrar a los dones espirituales, porque creo que es importante. Pablo dice en el capítulo 2, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. No queremos ser ignorantes en dones espirituales y tampoco queremos ser ignorantes sobre el Espíritu Santo. Sabes que cuando eras pagano, de una manera u otra eras arrastrado hacia los ídolos mudos. Cuando uno era pagano, cuando uno no conocía al Señor en espíritu y verdad, estábamos que esta estatua, esta imagen aquí y allá. Por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. No podemos reconocer la presencia de Dios sin el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Vemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A uno les dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poderes de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro interpretación de lenguas, a otro diversas clases de lenguas, pero todas estas cosas las hace una y el mismo Espíritu. Vemos que es una persona distribuyendo, una persona distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, tiene una voluntad. El Espíritu Santo, hay tres situaciones que caracterizan la relación del Espíritu Santo con el creyente. El Espíritu Santo está con el creyente, podemos decir con el creyente. El Espíritu Santo está en el creyente, podemos decir en. Y el Espíritu Santo es derramado sobre el creyente. ¿Podemos decir sobre? Y voy a explicar sobre las tres relaciones. El Espíritu Santo está con el creyente, en el griego es para. De ahí viene parácletos, el consolador, el que viene a la par. Viene a la par, para asistirlo a uno en el camino, para ayudarle, para guiarlo, para interceder por uno, para ser defensor de uno ante un juez. Viene el Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro caminar. En el tiempo de los discípulos de Jesús, los primeros discípulos, los apóstoles, cuando Jesús caminaba en la tierra física y visiblemente, el Espíritu Santo estaba con los discípulos durante ese tiempo, no en ellos, no había sido derramado en ellos. De hecho, en Juan 14, 16 y 17, Jesús les dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, pues ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros, le dijo Jesús. El Espíritu Santo está morando con ustedes, está en medio de ustedes, le dijo, pero va a estar en ustedes.
todavía no estaba en ellos. Vemos que cuando Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo con los apóstoles, les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos acá de que Jesús reconoce que Simón, Pedro, había entendido que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, pero no era por su propia astucia, sino que Dios le había abierto el entendimiento y era a través del Espíritu Santo que estaba habitando entre ellos. Ahora, Jesús habló de que el Espíritu iba a estar en ellos, y la palabra en el griego, ¿sabe cuál es? En, la misma, en, y quiere decir en el interior. En Juan 20, 21 al 22, cuando Jesús había resucitado, esa tarde que se le aparece a los discípulos, le dice, pasa a ustedes, pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, el Señor sopla y le dice, recibid el Espíritu Santo. En ese momento, ellos recibieron internamente el Espíritu Santo. No habían sido bautizados, es decir, no habían nacido de nuevo, estaban con Jesús, creían en Jesús, pero el nuevo nacimiento ocurre cuando viene el Espíritu y entra en ellos para hacer una nueva creación. Son nuevos creyentes, es decir, nacido de nuevo. En 1 Corintios 6, 19 al 20, un par de versículos que hemos leído varias veces, vemos de que somos templo del Espíritu Santo. Entonces un templo es donde está esa deidad. Entonces, si nosotros somos templo es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y es lo que dice Pablo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Dice, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro, Él está en nosotros. Pues por precio habéis sido comprado, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. En Efesios 1, 13 al 14, en Él, en Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces es al creer el mensaje, no solo al oírlo, y no solo decir, sí, yo creo, como cualquiera dice, sí, yo creo, pero sigo por mi propio camino. Eso no es creer. Creer es realmente decir, Jesús es el buen pastor. Realmente Jesús me da vida. Realmente las palabras de Jesús son verdad. Cuando tú empiezas a creer de esa manera y empiezas a seguirle, esa es la verdadera fe. Y dice, al creer, habiendo creído, fuiste sellado. En ese momento el Espíritu Santo entró en tu corazón. Y dice que nos es dado como garantía, nos es dado, lo tenemos adentro de nosotros. Sí, tú lo tienes. Nadie merece, es por la sangre de Jesús. Dice, pero yo estoy luchando con mis tentaciones, sí, por eso necesitas el Espíritu Santo. Dios te dio el Espíritu Santo para darte victoria en las tentaciones, pero me caigo, me he tropezado, exactamente, pero te levantaste, quiere decir que no eres cerdo que le gusta el lodo, sino que no te gusta el lodo y te has levantado. El Señor te ha levantado y el Señor quiere ayudarte a no estarte cayendo en el lodo. Y eso es lo que es el Espíritu Santo. Y nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria. Es decir, el Espíritu Santo nos es dado como una promesa, como una garantía de que viene un cuerpo nuevo, redimido, que Dios nos va a dar. Entraremos al reino celestial, ya no habrá más tristeza, más dolor. Es una promesa, una garantía. Ahora, el Espíritu está con el creyente, el Espíritu está en el creyente, y el Señor habló también de que el Espíritu vendría sobre el creyente. La palabra es epi. ¿Puedes decir epi? Y ahí viene epidermis, por ejemplo. Episcopo,
episcopal, que quiere decir alguien que supervisa. Epi, sobre. Vamos rápidamente a Hechos 1, versículo 1 al 8. El primer relato que escribe acá Lucas Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Vemos que Jesús enseñó por la unción del Espíritu Santo. Fíjate la humildad de Jesús. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y siendo hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y en ese caminar fue obediente hasta para lo que decía, dependía del Espíritu Santo. Nosotros queremos enseñar en nuestro hogar, necesitamos el Espíritu Santo. Queremos enseñar en la iglesia, necesitamos el Espíritu Santo. Queremos compartir con alguien, necesitamos el Espíritu Santo. A estos también, a los apóstoles que le dio instrucciones, después de su despadecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. La resurrección de Jesucristo está tan documentada que es uno de los si no es uno de los hechos, es el hecho histórico más comprobado que existe. Apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios, y reuniéndolos, los mandó que no salieran de Jerusalén. Les dio órdenes: no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Vemos que el Señor les dijo que no salieran de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él no quería que salieran a empezar la labor evangelística sin el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo es poder. Y sin la sabiduría que uno necesita de Dios. Y esa sabiduría es por medio del Espíritu Santo, para entender la palabra, para tener valentía. Les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Vemos que es una promesa. Dios ha prometido el Espíritu Santo. Dios lo ha prometido. ¿Por qué no vas a recibir si Dios te lo ha prometido? Es una necedad, es un insulto a Dios que tú dudes que Él te va a dar el Espíritu Santo cuando Él lo ha prometido. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos ya habían sido bautizados en agua. Si vas a Juan capítulo 3 y capítulo 4, ves de que los discípulos de Jesús bautizaban a los demás discípulos que se iban añadiendo. Era un bautizo de agua. Ahora, Juan Bautista bautizó de agua, con agua, para arrepentimiento, y puedes estudiar eso en la Biblia. Bautizó con agua para arrepentimiento y le decía que pusieran la fe en Jesús. Jesús bautizó para arrepentimiento y para que pusieran la fe en Él, que ya había venido. Y ya era el Mesías, que lo reconocieran como el Señor a quien seguir, el Maestro a quien obedecer. Y fue el bautizo de agua que Jesús ordenó, Él mismo practicó con sus discípulos. Pero hay otro bautizo que es el del Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La palabra bautizo, en el griego, baptizo, quiere decir sumergir. Como cuando sumerges una tela para teñirla. Bautizo del Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Estaba con ellos, estaba en ellos ya, pero ahora iba a venir sobre ellos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Necesitamos ese poder para ser testigos de Jesucristo. Necesitamos ese poder para no avergonzarnos y decir: Jesús viene pronto, ante una sociedad que se burla de esa idea. Necesitamos poder para decir que Jesucristo es el único camino. Ahora que la sociedad te considera un intolerante si tú dices de que el homosexualismo y el lesbianismo es un pecado. No puedes tú odiar a alguien que sea homosexual o lesbiana, porque ese no es el corazón de Dios. Jesús les ama, pero Jesús odia el pecado. Y si tú amas a alguien, tú le vas a hacer ver de que va por el camino equivocado, porque a ti te interesa que se salven.
no que vayan engañados en la mentira. Y no solo en el lesbianismo, homosexualismo, en cualquier otro pecado. Tenemos que ser testigos ante una sociedad que rechaza más y más las cosas de Dios. En Marcos 1, 14 al 15 leemos que cuando Juan había sido encarcelado, Juan Bautista, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, creed en el Evangelio. Hermanos, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Cristo está a la puerta. Cristo está por venir. Hay que estar ciego para no notarlo. Estados Unidos ha venido en picada, pero rapidísimamente. El movimiento evolucionista cada vez es más ciega la gente que apoya eso con un odio contra el cristianismo. ¿No? Gente atea que se levanta contra el testimonio de la creación y que está tratando de alejarnos y poner barrera ante Dios para que el mundo no venga al Señor. Es una estrategia de Satanás. Los días están maduros. En Mateo 24 leemos que Jesús dijo, hablando de su venida: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca. Ahora, no quiere decir que sea malo comer, o que sea malo beber, o que sea malo casarse, si es de acuerdo a la Biblia. El punto es que la gente estaba haciendo todas estas cosas sin tener en mente que venía el juicio de Dios. Y luego dice el versículo 39, y no comprendieron, no comprenden, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor viene en cualquier momento. En Apocalipsis 3 el Señor nos dice, el Señor escribe en Apocalipsis capítulo 2 y 3 una serie de mensajes a 7 iglesias. ¿Cuántas? 7 iglesias que estaban en Asia. Y a cada una de ellas le da un mensaje. Ahora, esas iglesias estaban ahí, eran iglesias históricas, eran reales, pero esas iglesias también en los mensajes estaban experimentando unas condiciones. Cada iglesia tenía alguna serie de características. El Señor reprende a 5 de las 7. Y a 2 de ellas, a la de Esmirna y a la de Filadelfia, no las reprende. Las anima. A esas 2 iglesias. Ahora, cada una de esas iglesias representa la iglesia también de Cristo en algún momento de la historia. Y la iglesia de Filadelfia representa a la iglesia de hoy en día. No a todos los que se llaman iglesia, pero a la iglesia de Cristo, a la que realmente está con Jesús. Y le escribe el Señor y les escribe al ángel, es decir, al enviado de la iglesia. No dice del club social, dice de la iglesia en Filadelfia. La Filadelfia, ¿qué quiere decir Filadelfia? ¿Alguien sabe? Amor fraternal. Fileo es el amor de hermano. Y adelfo quiere decir hermano, amor fraternal. La iglesia de Filadelfia, la iglesia de amor fraternal. ¿Pertenecemos a la iglesia de Filadelfia? Espero que sí. Que haya ese amor fraternal. Amén. No, yo pertenezco a la iglesia de Orange. Bueno, yo espero que sea de Filadelfia. Que tengamos ese amor fraternal. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. El santo, nuestro Señor Jesucristo, es santo, es puro. Él no tiene nada que ver con el engaño, con la hipocresía, con la falsedad, con la inmoralidad. Él es santo, Él es puro. Es decir, brilla como el sol su santidad. Él es santo, y nosotros que estamos siguiéndole en esta sociedad en que vivimos, ¿quién puede decir necesito el Espíritu Santo para caminar en santidad? Estamos en el Espíritu Santo. El santo, el verdadero. ¿Sabe lo que quiere decir verdadero?
que Él no se pone ninguna máscara. Él es lo que es. Y cuando lo ves, es lo que es. Como muchos de nosotros que venimos todos santitos a la iglesia, nos lavamos los dientes, bien bañaditos, pero estamos llenos de cosas que no debemos. Amén. No debemos de ponernos una máscara. Debemos de ser verdaderos, sin fingir. Bueno, no quiere decir de que tenemos una naturaleza pecadora, ¿cierto o no? No vas a actuar de acuerdo a la naturaleza pecadora. Entonces voy en el freeway y se me atravesó alguien, pues no voy a ser hipócrita, me voy a bajar y pum, 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 porque soy verdadero. No. Verdadero quiere decir de que vamos a ser verdadero. Somos una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, no vamos a actuar de acuerdo a la carne, sino que vamos a actuar de acuerdo al Espíritu Santo. Pero que no va a haber hipocresía en nosotros. Amén. No vamos a ponernos una máscara. Y dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce tus obras. Tal vez no aparece en el periódico. Tal vez no aparece en el boletín de la iglesia. Pero el Señor conoce tus obras. El Señor conoce tus obras. El Señor conoce nuestras obras. Cada uno de nosotros. El Señor sabe. Póntete a pensar. El Señor conoce. Tal vez estás impresionando al vecino. O tal vez el vecino está ofendido. O tal vez el vecino ignora. Pero el Señor conoce. Ya sean buenas o ya sean malas. Él conoce la motivación de tus obras. Él conoce la motivación de por qué estoy yo parado acá. Él conoce la motivación tuya de por qué estás sentado ahí. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. El Señor ha puesto una puerta abierta en nosotros. Y dice, ¿por qué tienes un poco de poder? Has guardado mi palabra. La palabra de Dios es de Él. Es mi palabra. Cuando nosotros nos paramos a compartir, más vale que recordemos que es la palabra de Jesús, no la nuestra. Y que hablemos su palabra. Su palabra. No la nuestra. Has guardado, la has guardado, la has obedecido. Has caminado de acuerdo a mi palabra. Y no has negado mi nombre. Señor Jehová, Jehová Rafa, Jehová el que sana. Cuando tú no crees que Dios sana, cuando tú no piensas que Dios sana, estás rechazando su nombre. Jehová provee, Jehová Jireh. Cuando tú dices, no, Jehová Jireh, estás negando su nombre. No neguemos el nombre del Señor. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Hoy más que nunca tenemos que abrazar la palabra de Dios. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Viene una hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Viene la tribulación. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Vengo pronto, la palabra pronto ahí quiere decir pronto, viene pronto, pero también quiere decir rápidamente, como un rayo que aparece del oriente al occidente. Cuando el Señor venga no hay chance para decir, uy, me voy a arrepentir. Si tú no estás listo cuando el Señor viene, se van los que están listos. Nos vamos los que estamos listos. Y si tú no estás listo, no hay tiempo para arrepentirte. Sí, va a haber tiempo para estar en la tribulación y arrepentirte adentro de la tribulación. Pero ese no es un buen momento para estar aquí. Hay que estar listos. Ven pronto, retén firme lo que tienes, agárrate de lo que has oído. Abraza la verdad que has oído. Porque necesitamos el Espíritu Santo para todo esto. Y necesitas abrazar la verdad que has oído, porque lo que pasa es que de repente empiezas a desanimarte. De repente tu corazón se empieza a apangar. Así dicen en México, apangar. Apangado. Así medio achicar, medio aflojar, a desanimar. Y cuando pasa eso, tú sueltas. Y puedes soltar las promesas de Dios. Vas ahí en las luchas, vienen los problemas,
y te empiezas a desinflar. Entonces, no es que el enemigo te quite lo que tienes, es que tú se lo das. ¿Cómo se lo das? Bueno, estás caminando con el Señor, pero a saber cuándo viene el Señor. El Señor no me oye. Yo no sé si valga la pena seguir en esto. Además se burlan de mí. ¿Ves la oportunidad de robar? Pues robo, ¿y qué? Sueltas tu fe. O pasa un muchacho y te empieza a decir cosas bonitas a ti, mujer, y dices, ¿para qué seguir caminando con el Señor? Vamos a pasearnos a Las Vegas. Entregas tu salvación porque te has desanimado. Necesitamos el Espíritu Santo para que nadie tome tu corona. La corona que está hablando ahí no es la de una reina o de un rey, sino la corona del que gana en las Olimpiadas, de victoria. Entregas tu victoria, te das por vencido. El Señor viene pronto. El Señor promete que al vencedor le hará una columna en el templo de Dios. Es decir, vamos a tener permanencia en la presencia de Dios. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está hablando. Espero que oigamos. Vamos a ir a Hechos 2, donde vemos cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles. En Hechos 2, 1 al 8. Es en Pentecostés. Vamos rápidamente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. El Señor les había dicho que esperaran la promesa del Padre, que no salieran de Jerusalén, y ahí estaban como juntos, reunidos en oración. Me imagino que alguno se ha haber desanimado, alguno se ha haber ido a pescar y no experimentó la promesa del Espíritu Santo, porque se desanimó, se rajó. El estar juntos en un mismo acuerdo, no en divisiones, no en pleitos, no en carnalidades. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo que llenó la casa no fue el viento, porque no vino viento, sino el ruido de un viento. Vino del cielo un ruido como el de una ráfaga, o sea, oyeron un ruido que venía del cielo, un estruendo que entró y llenó el lugar donde estaban reunidos. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. La palabra lengua es glosa, que se refiere al órgano de la lengua. Una lengüita sobre cada uno de ellos que era de fuego. ¿Cómo de fuego? Es decir, no estaba quemándose la cabeza a ellos, era una lengua así rojiza como de fuego, representando fuego que se movía como una lengua de fuego. Y se posó sobre cada uno de ellos recibió esa experiencia sobrenatural. ¿Por qué fuego? El fuego, cuando se le apareció el Señor a Moisés en el monte Sinaí, era una zarza ardiente, un fuego. Nuestro Señor es un fuego consumidor, pero también es un fuego purificador. El Espíritu Santo viene a santificarnos, a apartarnos del pecado. Viene a purificarnos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos llenos. Una cosa es tener el Espíritu Santo, otra cosa es ser lleno. La idea es como cuando agarras una vasija y le echas líquido hasta que empieza a abundar, a rebalsar. Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y la palabra acá es glosa, que quiere decir idiomas, lenguajes de un pueblo. Empezaron a hablar de otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Es decir, la manifestación del Espíritu Santo se vio visiblemente a través de que empezaron a hablar en lenguas. Ahora, no tienes que ir a un curso para aprender a hablar en lenguas. Ese no es el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural donde la persona empieza a hablar en lenguas. Y vamos a hablar un poco más de eso cuando estemos estudiando los dones. Ahora estamos hablando del momento en que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, que habían llegado por la fecha de Pentecostés, porque habían 3 celebraciones donde el judío tenía que ir a Jerusalén: en la Pascua, en Pentecostés y en Tabernáculos.
Y esta era una de esas grandes fiestas, había más de 1 millón de personas en Jerusalén. Y además habían judíos que habían regresado de la diáspora, de estar en el exilio, habían regresado y vivían en Jerusalén, gente que venía de otros países a donde habían ido cuando fueron expulsados en los tiempos de Babilonia y posteriormente, y habían regresado y estaban en Jerusalén. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, estaban admirados, estaban asombrados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La palabra es dialectos, de ahí viene nuestra palabra dialecto, quiere decir lenguaje, idioma. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua, dialectos, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, 15 grupos por lo menos. Y les oímos hablar en nuestros idiomas, glosa, de las maravillas de Dios. Entonces vemos, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, estaban borrachos. Lo que vemos es que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos de poder del Espíritu Santo, hubo una manifestación sobrenatural para que ellos entendieran que habían recibido el Espíritu Santo de una manera especial. Vieron las lenguas de fuego y empezaron a hablar en lenguas. Ahora, la gente les escuchaba en sus propios idiomas. Yo pienso, y he leído algunos comentarios, pero creo que quien está right on, como dicen, es Gail Erwin. Es el único donde he visto esto. Yo creo que el milagro, aquí ocurrieron 2 milagros. Uno, que ellos hablaron en lenguas. Pero yo no pienso que necesariamente estaban hablando las lenguas de los que estaban ahí. Yo pienso que simplemente estaban hablando en lenguas, no necesariamente la de ellos. Y los que estaban ahí entendieron en su propio idioma lo que ellos hablaban. Y le voy a decir por qué, creo que él tiene razón. Ahí habían 120 personas recibiendo el don de lenguas. Póntete a pensar 120 personas hablando en por lo menos 15 idiomas distintos a la vez en voz alta. ¿Tú pudieras entender algo? Yo no pudiera entender nada. Aunque alguien esté hablando en español, no pudiera entender nada. Ese es una despelote. Lo que ocurrió es que ellos estaban hablando en lenguas, pero la gente que estaba ahí, que venía de sus países, ellos entendían todo. En otras palabras, para ellos le estaban hablando en su idioma. Ese era un segundo milagro que estaba ocurriendo. Y eso es lo que estaba ocurriendo. Ahora, todos están, y he hecho el estudio literal de glosa y dialectos, y quiere decir lenguas. Y realmente el contexto a mí me convence que lo que te estoy diciendo es lo que es. Ellos estaban hablando en lenguas, como el don espiritual que menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 12 posteriormente, pero no había interpretación de lenguas, no fue necesaria la interpretación de lenguas. Pero cuando alguien habla en lenguas se necesita alguien que interprete para que alguien pueda edificarse. Pero ahí no fue necesaria la interpretación de lenguas porque Dios automáticamente permitió que todos los que estaban presentes pudieran oír y entender. Pero el Señor conoce los corazones y habían algunos que estaban ciegos y decían, estos están borrachos, y se burlaban. Realmente no necesariamente cuando tú estés lleno del Espíritu Santo, la gente te va a celebrar. Ahora veamos que el Espíritu Santo ungió a los apóstoles no para hablar de ellos. Oh, nosotros somos los distinguidos que nos escogió Dios. No, ellos estaban hablando de quién, de las maravillas de Dios. De eso se trata. Hablaban de las maravillas de Dios. Vemos que entonces Pedro aprovecha la oportunidad. Cada vez que hay una manifestación espiritual es una oportunidad para dar testimonio de Dios. Y Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque esto no es tan borracho como vosotros suponéis, porque apenas es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. Porque estos no están borrachos,
sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Joel profetizó. Y sucederá en los últimos días. Los últimos días empezó cuando Jesús vino y murió, resucitó y empezó la iglesia. Ese es el último tiempo de la historia, antes de que venga Jesús a establecer su reino. Empezó hace 2000 años. Dice, bueno, eso es un tiempo largo para decir últimos días. Bueno, son los últimos días, pero ya estamos al final de esos días. No hay duda, todas las cosas que están ocurriendo muestran, de todas maneras el Señor puede venir en cualquier momento, y si falta algo que ocurra, ocurre inmediatamente, porque el Señor nos enseñó a esperar en cualquier momento su venida. Y eso quiere decir que no necesitamos ninguna seña para la venida del Señor. Hay señas necesarias para que tiene que ocurrir durante la tribulación, pero para la venida del Señor, el Señor puede venir en cualquier momento. Ahora, esto fue lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el Señor lo derramó en Pentecostés, sobre toda carne. Ah, no, si este es güero, no. Este no puede, no. O si este es raza, no, a la raza no le va a caer el espíritu. No, no importa. Si tu corazón cree, recibe el Espíritu Santo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Declararán palabra. Las hijas también, no son los varones. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Tú sabes que en los años de Pentecostés, en Pentecostés se derramó el espíritu. ¿Sabes cuándo volvió a haber un nuevo derramamiento poderoso del espíritu? ¿Sabes cuándo? En los años 1900. Volvió a ser derramado poderosamente el espíritu y la gente empezó a hablar en lenguas. Y en los años 1950 volvió a ocurrir, 1960. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Aquí está hablando de los fenómenos que van a ocurrir en la tribulación, al final de la tribulación. Sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Es decir, después de la tribulación, el sol va a experimentar poderosamente cambios, lo mismo que la luna, durante la tribulación y al final de la tribulación, y entonces vendrá el Señor a establecer el reino milenial. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No estoy entrando en mucho detalle en los eventos finales, porque todo eso nos cubriría demasiado tiempo. Pero quiero decirte algo. La situación es, el Señor está cerca. El Señor está cerca. La economía mundial está en crisis. Ya no has oído hablar de Irán, pero Irán tiene en sus dientes la idea de masticar a Israel, hermanos. Y eso no se ha callado. Ellos siguen con sus planes de armarse nuclearmente. Ahora Siria ya comprobaron que ha usado gas biológico contra su gente. Pero lo que aparentemente está ocurriendo es que no solo el gobierno, aparentemente los rebeldes han usado gas biológico. Y ellos lo pudieran usar contra Israel. Y la situación en Medio Oriente está crítica, sumamente crítica. China, que aparentemente, China no es ninguna oveja, es la segunda economía del mundo, y acaba el gobierno americano de confrontarles porque ellos, a través del internet, han logrado entrar a las computadoras de las compañías que fabrican las armas de guerra de Estados Unidos, los bombarderos, y han obtenido los secretos. Por eso ellos están construyendo ya armas similares a las americanas, porque han logrado entrar en el sistema de computadoras de los americanos. Ellos no son ninguna oveja. Ellos, mire cómo han tratado a la iglesia y han perseguido a la iglesia. En fin, me llamó la atención ahora que estábamos en la conferencia, un pastor estaba compartiendo que hay un grupo, bueno, estaba compartiendo profecías que se han cumplido. De hecho, de que Netanyahu iba a dejar de ser primer ministro y después iba a volver a ser primer ministro, y ocurrió. Y el primer ministro, cuando no era primer ministro,
le mandó a decir a este pastor de Calvary Chapel, dile al pastor de Calvary Chapel Fort Lauderdale que quiero ir y hablar ahí en su iglesia. Y lo invitaron. Y está el mensaje, yo no lo he escuchado, pero fue Netanyahu a Calvary Chapel Fort Lauderdale. Y estaba compartiendo, etcétera. Pero se están cumpliendo profecías que tienen que ver actualmente, hoy en día, con las personas que están en el gobierno y las cosas que están ocurriendo. Y alguien vio en una foto de los aviones de guerra de Estados Unidos del 67 que había una luna roja. Y vi la foto. Existe un fenómeno que se llama Blood Moon, que la luna se pone llena y agarra color rojizo. Y eso tiene que ver por algunos asuntos cósmicos y los científicos pueden explicarlo científicamente. Pero lo interesante, una persona empezó a investigar ese fenómeno de la luna roja y vio de que había ocurrido en la guerra del 67. Y investigó, y en esa guerra ocurrió el fenómeno de luna roja en la Pascua judía y ocurrió el fenómeno de luna roja en la fiesta de tabernáculos. En ambos eventos, 2 años seguidos. Entonces la persona dijo, bueno, el Señor dijo que iban a haber señales en el cielo. Y creemos que estamos en los últimos días. Entonces dijo, si el Señor dijo que va a haber señales en el cielo, yo voy a creer, dijo esa persona. Dijo, voy a investigar cuándo han ocurrido luna roja. En la Pascua y en la fiesta de tabernáculos. Y descubrió que la única otra vez que ha ocurrido consecutivamente lunas rojas, 4 lunas rojas consecutivas, fue en 1948, cuando Israel nació como nación y tuvo que pelear contra las naciones que venían alrededor de ella. Pero entonces esa persona investigó cuándo va a volver a ocurrir 4 lunas rojas consecutivas. ¿Sabes cuándo van a ocurrir? 2014 y 2015. Y yo no te estoy diciendo, el Señor viene en 2014, yo creo que el Señor puede venir ahora. Pero a mí me llama la atención 2014 y 2015, como nos llamó la atención a los 1,400 pastores que estábamos en la reunión ahí. Y nos llamó la atención porque creemos, y yo creo, que la situación de Irán no es cualquier situación. Y Estados Unidos no sabe controlar esa situación, ni el mundo sabe controlar esa situación. Y Irán no va a descansar hasta que bombardee y saque a Israel de su tierra. Yo no creo que va a poder sacar a Israel de su tierra. Yo creo que estamos en los últimos días realmente. Es decir, están ocurriendo fenómenos para la marca del anticristo. Ya existe toda la tecnología para que te pongan un chip en tu mano o en tu frente para una economía sin dinero líquido. Ya existe una crisis global que demanda por un líder para la economía mundial. Es decir, las condiciones para que entre toda la dinámica de la tribulación ya está ahí. Y no me sorprendería de que haya un ataque contra Israel en el 2014 que coincide cabalmente con la situación de Irán y su programa nuclear. El Señor puede venir en cualquier momento. Y la próxima vez que van a haber 4 lunas rojas es hasta dentro de 100 años. Yo creo que el Señor viene pronto. Ahora, la promesa del Espíritu Santo es para todos. Vea el versículo 37, cuando la gente estaba compungida de corazón, preocupada, porque habían crucificado, porque Pedro les habla el Evangelio. Dice, al oír compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es necesario el arrepentimiento. Es decir, necesitamos reconocer que hemos pecado y necesitamos reconocer de que vamos por nuestro camino terco, de maldad, de confusión, de maldad. Y tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, quiero caminar en obediencia a ti. Y luego y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. La promesa es para todos, pero hay que arrepentirse. Ahora dice, bueno, ¿y hay que ser bautizados para ser salvos? No hay que ser bautizados para ser salvos.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. El problema es que si tú me dices, yo creo en Jesucristo, pero no te importa ser obediente a Él, yo te dejo entre ti y Dios que decida Dios y que tú sepas si realmente eres salvo o no. Porque el Señor dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Y el bautizo es un mandato para los creyentes. Ahora, si tú ya en tu corazón estás dispuesto para el Señor, está hecho. Pero si estás dispuesto, en cuanto se te dé la oportunidad, lo vas a hacer. Ahora, una persona dice, pastor, pero yo no he sentido la experiencia, el poder del Espíritu Santo. Yo te voy a decir algo. Si en tu corazón no hay esa entrega, es muy difícil que sientas la llenura de Dios en tu corazón. Hay que tener un corazón rendido. Rendir tu corazón al Señor. Y el Señor se manifiesta en tu vida y tendrás esa llenura, porque es una promesa. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Se recibió en Pentecostés, pero ahora nosotros. ¿Cuándo recibe un creyente? Porque está con nosotros, está en nosotros, al creer, al recibir a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo viene sobre uno? ¿Cuándo viene la llenura sobre uno? Yo sé, en mi experiencia, cada uno tiene su experiencia. Cuando yo recibí a Jesucristo en el 1983, el Señor me llenó realmente. Pero cuando me bauticé, nunca se me olvida, cuando me bauticé yo sentí que estaba en el cielo. Yo sentí que estaba en el cielo, hermano. Yo sentí una presencia del Señor. Yo sentía ya la presencia del Señor. El Señor me estaba usando. El Espíritu Santo me abría los ojos, yo lloraba, yo hablaba, yo cantaba. ¿Qué? Pero cuando yo me bauticé, wow, yo sentía, no había nada que podía venir contra mí. Sentía que el Espíritu estaba conmigo. Y el Señor me abrió puertas y pude hacer decisiones que solo por el poder del Espíritu Santo podía hacer. Tuve valentía para tomar decisiones, dejar mi trabajo, hacer cosas simplemente y sin tener otra fuente de ingreso y ya irme con la familia a otro lugar. Y tomé decisiones, viajé a Centroamérica, que parecían una locura, pero el poder de Dios se está manifestando. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Bueno, si vamos a Hechos 8, donde tenemos el evento de los samaritanos, Felipe, cuando matan a Esteban y salen por toda la región de Samaria y más allá, huyendo los cristianos, pues, por la persecución, y van compartiendo el Evangelio, Felipe va a Samaria y comparte el Evangelio de Samaria y los samaritanos creen. Y dice el versículo 12 que cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Estaban siendo bautizados en agua, en nombre de Cristo. Sin embargo, versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos no recibieron el Espíritu Santo al ser bautizados en agua, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces vemos, y acá podemos, y voy a poder continuar todo este texto, hay tanto que compartir, pero no tenemos el tiempo. Pero el punto es, ¿por qué recibieron el Espíritu Santo hasta que llegó Pedro y Juan y impusieron sus manos? Yo tengo una idea que creo yo que es verdad. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. ¿Cuándo se originaron los samaritanos? Samaria pertenecía a Israel y era israelita, era terreno israelita, pero cuando Asiria vino y les dio una gran paliza, cuando estaba dividido en el territorio norte y el territorio sur, el reino norte y el reino sur, el reino de Judea o de Judá y el reino de Israel, cuando ellos fueron llevados al exilio por Asiria, que Asiria los derrotó y los llevó al exilio, quedaron algunos israelitas ahí y luego trajeron gente de otras naciones a Israel, al área de Samaria. Y ellos se mezclaron y como vinieron fieras a devorar a las personas, etcétera, ellos trajeron sacerdotes judíos que les instruyeran en las cosas de Dios y se hizo una mezcolanza. De manera que los samaritanos creían en los 5 primeros libros de la Biblia, pero no creían en los libros proféticos ni nada más. Entonces los samaritanos eran enemigos de Israel.
Y los israelitas eran enemigos de los samaritanos. Los israelitas no veían a los samaritanos como hermanos, sino como enemigos, y lo mismo los samaritanos. Cuando vino Jesús, se acuerda que la mujer samaritana dice, ¿cómo es que tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Ni siquiera se hablaban. Pero cuando llegó Jesús y habló con la samaritana, ella se convirtió y muchos se convirtieron. Pero cuando Jesús venía de regreso, camino a Jerusalén para morir, los samaritanos no le dejaron entrar. No le ofrecieron hospedaje. ¿Por qué? Porque sabía que iban a Jerusalén. Tenían esa animosidad todavía contra los judíos. Entonces pienso yo de que el Señor no permitió que recibieran el Espíritu Santo hasta que llegara Pedro y Juan, que están en Jerusalén, para hacerles entender, mis amigos, aquí ya no va a haber más división. Somos una iglesia unida y que nace de Jerusalén. Y por eso creo claramente que el Señor hizo que se derramara el Espíritu Santo hasta que llegara Juan y Pedro. Pero tenemos otro caso donde el Espíritu Santo es derramado antes de ser bautizado en agua. Y lo vemos en Hechos 10, cuando el centurión romano Cornelio, que era piadoso, se le aparece el ángel y le dice, manda a llamar a Pedro, y Pedro tiene una visión, y Pedro está en Jope, y Pedro va hacia donde está Cornelio, en Cesarea, y dice, cuando Pedro llega y está reunido Cornelio, está reunida la familia, los amigos, mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu había sido derramado también sobre los gentiles, porque se les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede pues acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Es decir, aquí vemos que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos antes del bautizo en agua, porque probablemente Pedro hubiera tenido temor de bautizarlos en agua porque eran gentiles. Y el Señor dice, un momento, ya te di una visión, que no llames inmundo lo que el Señor dice limpio. Y habiéndole dado la visión, ahora el Espíritu le confirma siendo derramado sobre ellos, y ellos empiezan a hablar en lengua y dicen, wow, estos tienen el Espíritu Santo, ¿cómo le voy a negar el bautizo en agua? Y Pedro viene y lo bautiza en agua. Entonces vemos que el Espíritu Santo es recibido en el momento. La pregunta es, ¿has recibido tú el don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo? Bueno, tú sabrás en tu corazón si la has recibido o no. Hay poder en tu caminar, hay fruto. Y si no lo hay, el Señor quiere derramarse sobre ti. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ti, ya es más que simplemente creer. Hay una pasión, hay una entrega, hay un caminar, hay una vivencia. Quiero mostrarte acá en Hechos 4, donde siervos que ya tenían la llenura del Espíritu, ya habían recibido el bautizo del Espíritu, son llenados de nuevo. En Hechos 4, versículo 29 al 31, habían amenazado a los apóstoles que ya no hablaran en nombre de Jesús, los líderes judíos. Y ellos se reunieron y oraron y dijeron, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones. Las curaciones no las hace un hombre, las hace Dios a través de hombres, pero es Dios. Para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Vemos que ellos habían recibido la llenura del Espíritu Santo, habían sido bautizados en el Espíritu Santo, pero ante una nueva crisis necesitaban esa llenura fresca de nuevo. Pablo mismo, ve a Efesios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6. Pablo en el versículo 19 dice, orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. ¿Quién le va a dar palabra al abrir su boca? ¿Quién? El Espíritu Santo. A fin de dar a conocer sin temor. ¿Quién es el que da valentía? El Espíritu Santo. El misterio del Evangelio por el cual soy embajador de cadena, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. ¿Quién es el que te da esa valentía para hablar? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo?
pide que sea rebañado de nuevo con poder del Espíritu Santo para no hacerme para atrás y para saber qué decir. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, pero continuamente necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Y el Señor lo ha prometido. En Lucas 11 leemos que Jesús dijo: si uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará piedra? Y si le pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? Y si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Y si ustedes, siendo malos, nos incluye a todos nosotros, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Amén.